Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy reunidos, de poder abrir tu palabra, de poder estudiar tu palabra. Señor, te rogamos que seas tú quien hables. Solo tu palabra tiene poder. Solo tu palabra transforma, solo tu palabra consuela, solo tu palabra confronta, solo tu palabra restaura. Que aunque se escuche mi voz, sea solamente mi voz, más tus palabras las que salgan. Toca cada uno de nuestros corazones y haz la obra que necesitas en cada uno de nosotros y ayúdanos a poder amarte más y servirte mejor. Amén. El texto que corresponde hoy es Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos del 12 al 19, lo que es el final del capítulo 4. Lo van a tener en la pantalla, pero si lo quieren buscar es Primera de Pedro 4, 12 al 19. Y dice así el texto. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El título del sermón es Lo bueno del sufrimiento. Lo bueno del sufrimiento. Hay cosas buenas que no parecen buenas y hay cosas malas que parecen buenas. En este tema de las dietas y de las comidas, de las alimentaciones, hay una cosa que se busca evitar bastante, que es el exceso de azúcar. Entonces, normalmente cuando uno piensa en bebidas con azúcar, suelen pensar en soda. Específicamente Coca-Cola, y no le estoy haciendo propaganda, pero es lo que más se escucha. Entonces uno dice, bueno, tengo que evitar la soda. Pero a veces uno dice, bueno, evito la soda, pero me hago una chicha, que tiene igual o más cantidad de azúcar que la Coca-Cola. Entonces se siente bien porque tiene la fruta, pero no cumple el objetivo, pero uno piensa que está bien y uno mientras siga pensando que está bien, lo sigue haciendo hasta que es confrontado con la verdad y se dan cuenta de que no, eso no es la mejor alternativa, o es igual de malo o peor. El hecho de que tenga la fruta no lo hace necesariamente bueno. Y hay cosas buenas que no son agradables y que si no tenemos la información de que eso es bueno, va a ser difícil que voluntariamente queramos usarlo. Por ejemplo, la planta sábila, que sé que posiblemente muchos de ustedes tengan y que seguramente casi todos o muchos la hayan usado de alguna forma en algún momento en su vida. Hay una de tantas propiedades buenas de esa planta que es tomarla. Eso no es agradable. Que es usarla en su cuerpo. Eso no huele bien. Pero a menos que uno entienda el beneficio de esa planta, uno está dispuesto a pasar por esa incomodidad del sabor o del olor, a que piensen de que no me bañé, pero es que sí me bañé, pero es que tengo la sábila. Y que yo sé que porque sé que lo que va a hacer en mí, yo soporto que alguien diga, ahí, eso huele feo. No, es que tengo sábila. Pero normal, lo necesito. Y no me la quito, aunque sé que puede ser incómodo porque sé el beneficio que tiene. Hoy vamos a ver algo bastante similar, pero creo que en una escala mayor, y son las pruebas o el sufrimiento, que muchas veces se ven como la sábila, no son agradables.
pero son buenas. Y espero que podamos ver a la luz de la palabra por qué son buenas y por qué al entender eso podamos no avergonzarnos y ver que hay bendición y beneficios muchos más grandes que los que podemos tener de usar la sábila al estar en medio de pruebas o de sufrimiento. Voy a ver el pasaje y vamos a ver 7 puntos a lo largo de los versículos del 12 al 19. Primero es, la prueba y el sufrimiento son parte de la vida. El segundo, gozo en la prueba. El tercero, es una buena señal que se burlen de nosotros por la causa de Cristo. El cuarto, ¿cómo no debemos sufrir y por qué? El quinto punto, la prueba no debe avergonzarnos. El sexto, ¿qué significa que Dios juzga a su casa? Y el séptimo, nuestra esperanza en la prueba. Otro gran propósito de la prueba. Recordando, la carta de Pedro ya la estamos terminando, pero para tener el contexto fresco, Pedro, apóstol, uno de los 12 que estuvo con Jesús, está en Jerusalén, justo donde Jesús muere, resucita y asciende al cielo. Él se quedó ahí, pero en este momento hay muchos hermanos que se convirtieron, si recuerdan Hechos al principio, se convierten más de 3,000 y que venían de distintos lugares, recuerdan las lenguas. Bueno, principalmente esos que tenían ascendencia griega, que hablaban otras lenguas, tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución de los judíos no cristianos, porque los veían como un peligro a la política, a la estabilidad e inclusive a la fe. Para ellos, esos judíos querían helenizar al país, lo mismo que pasó con el tiempo de los macabeos. Así que ellos lo veían como una amenaza. Así que muchos hermanos judíos, pero con ascendencia extranjera, tuvieron que irse. ¿A dónde se fueron? Al principio, en el capítulo 1, Pedro menciona varias ciudades. Todas esas ciudades eran de una región llamada Asia, que hoy es un país llamado Turquía. Todos esos judíos se fueron a Turquía. Así que ya no están en Jerusalén, están al norte en Turquía. Y Pedro les escribe para animarlos. Y no lo hace ignorando el hecho de que hay sufrimiento. Son 5 capítulos de la carta y en los 5 capítulos Pedro repite el tema de las pruebas y del sufrimiento en más de una ocasión por capítulo. Pueden verlo, cuando lo pueden volver a leer y se van a dar cuenta de que hay muchas más. Solamente mencionaré algunas. Capítulo 1, versículo 6. Empezando la carta. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Capítulo 2, versículo 19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia de Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente pruebas. Capítulo 3, versículo 14. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, pero al principio del capítulo 4 también lo menciona. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Sufrimiento, pruebas. Capítulo 5, que no hemos visto, pero veremos con el favor de Dios pronto. Versículos 9 y 10. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pedro los anima, pero les habla la verdad. Cuando vamos a animar a alguien que está sufriendo por algo, nuestra intención a veces es decirle eso ya no está, o se va, o ignorar de que está. Eso no ayuda, porque por más que uno lo pretenda ignorar, nada cambia el hecho de que hay un problema, hay una enfermedad, hay un dolor, hay una situación. No se puede animar sin hacer énfasis en lo que se está viviendo la persona. Y Pedro hace eso. Él los anima, pero él no ignora, yo sé que están sufriendo. Y lo dice en toda la carta. Yo sé que están sufriendo y van a tener que sufrir, pero en todo lo hace tratando de darle esperanza y ánimo, sin obviar lo que está pasando. Posiblemente puedan preguntarse por qué Pedro les escribe a ellos y qué pasaba con los judíos de Jerusalén.
¿Acaso ellos no sufrían? También sufrían. Pero Pedro no necesitaba escribirles una carta, porque Pedro está en Jerusalén. Pedro podía predicarles a ellos ahí. Él los veía cara a cara. No tendría mucho sentido que yo les escriba una carta y que se escriba la carta del Pastor Nelson a la iglesia de Costa Verde y yo los veo aquí todos los domingos. Pero si en algún momento algunos hermanos de aquí se van a Chiriquí o a otro país, sí tendría sentido que yo les escriba una carta, un correo, un chat, porque ya no los veo. Ahora los extraño, no los puedo animar cara a cara. Bueno, presencialmente no, ahora existen otros medios que nos permiten vernos cara a cara a la distancia, pero no habría esa necesidad a menos que estuviéramos cerca. Pedro no los tenía y los extraña y los quiere animar a la distancia porque los quiere, los ama. Empieza diciendo, amados. Y un pequeño paréntesis. Pedro está utilizando la carta. Eso era algo moderno. La carta no existía desde unos años atrás. Pedro está utilizando la tecnología que Dios permitió para animar a otros. Entonces, Dios permite que la tecnología avance. Utilicémosla sabiamente. Y un gran propósito de la tecnología para nosotros como cristianos es animar a otros. Una llamada, un chat, un correo. No tienen que tener una red social específica para eso, pero lo que sea que tengan, a veces una simple llamada sin utilizar WhatsApp puede ser suficiente para animar a alguien. Y es necesario que nos animemos unos a otros. Así que Pedro está animándolos. Y vamos a ver específicamente en esta sección cómo los anima. El primer punto es, la prueba y el sufrimiento son parte de la vida. El versículo 12 empieza diciendo, no se sorprendan. No se sorprendan. No es algo extraño. La prueba es normal, es natural. Pero le dice que no se sorprendan porque seguramente se sorprendían. ¿Por qué estoy pasando por esto? Y una sorpresa viene cuando no espero algo. Hay sorpresas agradables. Una sorpresa de una fiesta sorpresa, un regalo, una visita de alguien que no veo hace mucho tiempo y llega de la nada, un familiar que vive en otro país y llega a visitar. Son sorpresas no esperadas, siempre son no esperadas, agradables. Pero hay sorpresas no agradables. Una noticia de una muerte instantánea, una enfermedad nueva que nadie esperaba, una pérdida de un trabajo. Hay un montón de situaciones difíciles que uno no espera. Las pruebas no son algo extraño. De hecho, la traducción lenguaje actual, en ese versículo dice así: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Cuando ustedes se han sorprendido, siempre eso genera una reacción de no sé cómo reaccionar, como que la alegría o la tristeza. Pero en cuanto alguien espera algo, uno se puede preparar. Utilizaré el ejemplo del pastor Clifford que mencionó en la prédica pasada con respecto a las visitas. Si alguien está esperando una visita, usted se prepara, usted arregla su casa, usted se baña, usted se cambia, usted limpia al perro, limpia el patio, hace todo lo que necesite para recibir esas visitas. Usted sabe que viene. Pero si usted sabe que viene y de repente ya no tiene deseo de que venga, pero la reunión sigue en pie y usted decide ignorar eso, y llega el día de la visita y la persona llega a la hora acordada y usted no ha hecho nada de lo que tenía que hacer y se sorprende. ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo que yo hago aquí si tú sabías que yo venía? Y ahora uno comienza a correr, dame un chance, dame 5 minutos, déjame bañarme, déjame vestirme, déjame cambiar el bebé, y comienza la corredera. Porque no me agarraste de sorpresa, pero no debía agarrarte de sorpresa porque tú sabías que esa persona venía. Las pruebas vienen y no nos deben agarrar como una visita que llegue de la nada. Pero normalmente las pruebas nos agarran como si estuviéramos en casa sin bañarnos, sin arreglar nada, y llega la visita inesperada. Llega el presidente a visitarnos. Déjame ver cómo corro para hacer algo. Y me estreso, y me frustro, y me enojo. Hey, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y tú qué hiciste allá? Y reaccionamos igualmente con el sufrimiento y la prueba, porque no la esperamos. Porque ¿quién quiere esperar prueba?
¿Quién quiere esperar algo que sabe que es difícil y que genera dolor? Nadie, pero esto no se trata de que queramos. Si sabemos que viene, nos preparamos. Cuando se anunciaba en tiempos pasados que venían hambrunas, la gente no estaba feliz, ahí viene la hambruna, pero si era sabia, ¿qué hacía? Yo me preparo. José, vamos a cosechar y lo que se coseche lo guardamos en graneros y lo administramos después. No estoy feliz de que venga la hambruna, pero tengo que hacer algo para prepararme. La prueba viene y no podemos esperar lo contrario. Jesús lo dijo. No solo Pedro, Jesús lo dijo. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el mismo versículo en la versión NTV dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, muchas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús nunca dijo, ven a mí y se acaban tus problemas. Ven a mí y para de sufrir. Muchas veces nos burlamos de esa secta de pare de sufrir. Y hay muchas burlas, hasta de los no cristianos, y los cristianos también. Pero en el fondo muchos cristianos viven deseando eso, parar de sufrir aquí. Como que, yo necesito liberarme de esto. Y yo llego a la fe para que ya no sufra más. Y viene la decepción, porque se encuentran con la prueba. ¿Y pero por qué estoy sufriendo? Pero si Jesús dijo que ibas a sufrir, estás teniendo una expectativa irreal de la vida. Todo cristiano no debe estar ignorante a esto, porque sufrimos tanto cristianos como no cristianos. Por los cristianos debemos saber de que el sufrimiento y la prueba y la tristeza viene. Jesús no prometió ausencia de problemas, pero sí prometió paz y descanso. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Lo que nos pasa es que nos cuesta relacionar la paz con la presencia de problemas. Pero en Cristo es posible tener paz en medio de la tormenta. Y yo sé que muchos lo han experimentado. Los discípulos lo llegaron a experimentar. Jesús llegó a decirles, yo estoy aquí, cuando estuvo en 2 tormentas que narran los evangelios. Y ellos asustados, y antes de calmar la tormenta, él dice, no tengan miedo. Pero no calmó la tormenta, simplemente dijo, no tengan miedo, ya yo llegué. Eso era suficiente para dejar de temer la presencia de Jesús. Y tenemos la presencia de Cristo garantizada. Eso sí nos lo prometió. Y eso es suficiente para andar por valle de sombra de muerte y no temer mal alguno. El cristiano debe vivir confiado en Cristo, sin temor, en medio de la prueba que estemos. Pero si sabemos que la prueba viene, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Orando y meditando en la palabra de Dios. No solo leyéndola, medite en la palabra de Dios. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué, medita de día y de noche en este libro de la ley. Obedécela, pero medita. Y medita es, la leo y me quedo pensando día y noche en eso que leí. Oro, Señor, ¿qué quiere decir esto? Todavía no lo entiendo, lo sigo leyendo al día siguiente, hasta que el Señor me hable y lo pueda entender. Nos preparamos estando en su presencia todos los días. Pero lo que sucede es que cuando hay una pequeña bonanza, chao Dios, yo puedo solo, y llega la tormenta, y de nuevo, Señor, ¿qué hago? Y a veces ni siquiera, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo yo resuelvo? Y después de muchos estrellones, y veo que pasa el tiempo, y la visita no se va, y yo sigo aquí sufriendo, ya desgastado y cansado y golpeado, Señor, pero Él siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo ahí. El problema fue que nosotros pensamos que podíamos solos. No, nadie puede solo, hermano. Separados de Él no podemos hacer nada. Si quiere preparar para la prueba, esté con Él siempre. Ya está en la prueba, búsquelo y esté con Él siempre. En lo que sea que esté pasando, esté ahí con Él. Él se encarga de todo. Usted vaya y búsquelo. Quédese ahí con Él. Acaba de pasar una prueba, no se relaje. Agradezca a Dios que pasó, pero siga ahí con Él. Porque ¿sabe qué? Viene otra.
No sé cuál ni cómo, pero estoy seguro de que viene otra. Lo prometió Jesús. Y Jesús cumple su palabra. En este mundo tendremos muchas aflicciones, muchas tristezas. Esperar una vida sin tristeza, es decir, Jesús miente o lo que dijo no va a pasar. Y nos vamos a decepcionar porque Jesús cumple su palabra. Entonces no estemos esperando eso. Ahora que tengo este trabajo, ahora sí, perfecto. Ahora que me casé, ahora sí, perfecto. Ahora que tengo hijos, ahora sí, perfecto. Ahora sí que logré sacar la casa, perfecto. No, hermano, siempre van a haber pruebas y tristezas. Siempre. Pero necesitamos prepararnos en el Señor. Segundo punto que vamos a ver. Gozo en la prueba. Pedro nos dice, no se sorprendan. Hacemos un análisis de que si no me sorprendo, me preparo. Pero ahora Pedro dice que además de prepararme, tengo que tener gozo. Como que creo que hay mucho más allá, Pedro. Está bien que entienda, pero que me alegre, ya me estás pidiendo demasiado. Porque tengo que alegrarme. Tras que voy a sufrir, me tengo que preparar, ok, pero tener felicidad. El versículo dice, antes bien, el versículo 13, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pedro une la prueba con la venida de Cristo. Dice en la revelación de su gloria, haciendo énfasis a su venida en gloria. Se regocíjate hoy para que cuando Él venga, te regocijes con mayor alegría. ¿Cómo uno la prueba con la venida de Cristo? Y les voy a contar una historia real. Hay un señor que ya falleció, se llamaba Fred Hale Sr. o señor. Él nació en 1890 en el estado de Maine, en Estados Unidos. 1890. Este señor, muy temprano en su vida, siendo todavía un adolescente, se hizo fanático de un equipo de béisbol, los Boston Red Sox, los Medias Rojas de Boston. Ese equipo se fundó en 1901. En 1903 ganaron su primer campeonato. Y ese equipo les fue bien. En sus primeros años lograron 5 campeonatos, hasta 1918. En 1918, Fred Hale tenía en ese momento 27 años, cuando ganó el 5º campeonato Boston. Muy feliz, el equipo le daba muchas alegrías. Un poquito después cumplía sus 28 años, porque si calculan bien, 1890, 1918 sería 28, pero tenía 27 en ese momento. Lo que no sabía Fred Hale Sr. es que iba a pasar mucho tiempo para que su equipo volviese a ganar. Si ustedes siguen el béisbol, en alguna forma tal vez hayan escuchado a la persona Babe Ruth y la maldición del bambino. Ese es un jugador de Boston que pasa a los Yankees, el equipo rival, que no tenía ningún título hasta ese momento. Y después que pasa eso, los Yankees empiezan a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Y Boston nada más sabía perder, perder y perder. Y es que no, mi equipo es bueno, y los fichajes y las contrataciones, y nada, y nada. En 1979 se muere la esposa de Fred Hale, esperando un campeonato y nada. Y Fred Hale era un fanático de verdad. Durante la Gran Depresión, 1928-1929, Fred Hale, sabiendo que no había dinero, que había poco trabajo, su hijo cuenta que él hacía trabajos extras con tal de conseguir un poco para echarle gasolina al carro, llegar al estadio y llevar a su hijo a ver el partido. Él decía, mi hijo tiene que ver el partido. Él no se puede perder esto. Yo lo aprendí de chico. La Gran Depresión no va a evitar que mi hijo sea fanático de los Boston Red Sox. Y los llevaba. Aunque no había plata, eso era una motivación grande. Tienes que ver a los Boston Red Sox, porque tal vez sea hoy que ganen. No se dio, pero él tenía esa esperanza. Durante todo ese tiempo, los Boston Red Sox llegaron a varias finales y todas las perdieron de forma dramática. En 2003, Fred Hale Sr. todavía estaba vivo. 112 años. Y llegan los Boston Red Sox a la final de conferencia, que sería como la semifinal
antes de la Serie Mundial, contra los Yankees, el equipo rival, que ha gozado 83 años en ese momento de burlarse de su equipo rival porque ellos seguían ganando, y como panameños sabemos que seguían ganando porque durante ese tiempo conocemos a Mariano Rivera, que también vio muchos campeonatos en ese tiempo. Boston seguía sufriendo sin poder ganar. 2003 parecía que uno podía ser el año. Se hicieron reportajes de Fred Hill Sr. Tal vez este sea el año. Tiene 112. Boston ganen. Este señor se puede morir tal vez y no lo vea más nunca. Boston pierde. No llega a la final. Bueno, posiblemente ya este señor muera, ni modo. Pero al año siguiente Boston vuelve a llegar a la final de conferencia. Y el señor todavía está vivo, ahora con 113 años. Para llegar a la final tienes que ganar 4 juegos. El primero que gana 4 pasa. Los Yankees llevaban 3. Boston 0. Nadie nunca en la historia había remontado un 3-0. Y Boston ese año gana 4 juegos seguidos los Yankees y lo eliminan. Llegan a la final. Y en la final, no recuerdo si eran, creo que eran los Cardenales de San Luis, los barren. 4 victorias seguidas. Ganaron 8 juegos en fila. Y los Boston Red Sox finalmente, después de 84 años, fueron campeones. Y Fred Hill Sr. vivió ese campeonato. No había nadie más en la tierra que estuviera feliz que ese señor. Que vio el último campeonato en 1918 y que pudo pasar los 84 años que tuvo Red Sox sin ganar hasta ver su próximo campeonato en 2004. 84 años. La alegría de ese señor en ese momento fue completa. Valió la pena. No importa el sufrimiento de que la burla de los Yankees, ahora les ganamos y después quedamos campeones, ahora ya, se acabó, se olvidó. ¿Usted cree que en ese momento Fred Hill se acordaba de los años de sufrimiento y las vergüenzas que pasó por ser fanático de los Red Sox? Olvídate de eso, somos campeones, se acabó. No me digas más nada. A la semana después, Fred Hill Sr. muere, un poquito antes de su cumpleaños 114. Para él, yo no sé si el señor era cristiano, espero que sí, no sé, ojalá, pero para él, en cuanto al béisbol, su felicidad fue completa. Pero si él no se hubiese identificado con los Boston Red Sox durante ese tiempo, ese campeonato no hubiese significado nada. Para nosotros, cuando estamos viviendo las pruebas hoy y nos identificamos con el equipo del Señor como cristianos, vamos a poder disfrutar mucho más cuando Él venga, porque viene entonces el campeón de nuestro equipo que viene a dar el toque final de la victoria, a dar esa remontada épica que nadie nunca ha hecho. Bueno, Él la hizo y la va a mostrar al mundo, y los de su equipo se van a alegrar. Y no le va a importar que durante este tiempo de espera corto, posiblemente no van a ser ni siquiera 84 años, tal vez ni siquiera lleguemos a esa edad, y tenemos tal vez mucho menos tiempo en la fe, así que del tiempo de que somos cristianos a que el Cristo venga, tal vez sea menos de 80 años. Vamos a olvidarnos de todo eso, porque la alegría va a ser completa. Por eso Pedro dice, se van a regocijar con gran alegría. Pero regocíjese hoy primero. Y sufra hoy. Identifíquese con el Señor. Tenemos una ventaja. Fred Hill Sr. no sabía si los Boston iban a ganar de nuevo o no. Él estaba ahí a la esperanza. Pero nosotros sí sabemos que Cristo gana. El libro de Apocalipsis está para recordar que Cristo gana. ¿Qué sentido tiene ponerme en el equipo contrario? Que yo sé que pierde. Aunque puede parecer que va ganando hoy. Y como puede parecer que va ganando, los que son del equipo contrario se burlan de nosotros. Pero ustedes esperen. Que viene el momento cuando nuestra alegría, nuestro gozo va a ser completo. Y precisamente por eso el punto 3 dice, es una buena señal que se burlen de nosotros por la causa de Cristo. En el versículo 14 dice, si son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Porque si me insultan por la causa de Cristo, eso significa que me ven identificado con Cristo. Y si me ven identificado con Cristo, es porque estoy con el Señor. Y si estoy con el Señor, eso significa que tengo el Espíritu Santo, como Pedro dice. Y eso es, tengo a Dios conmigo.
Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, hermano, usted tiene alegría. Usted puede saber, no importa qué estés diciendo, yo sé a quién tengo. En el mundo del deporte pasa así. Hay veces que se burlan del otro equipo, pero cuando el equipo que está siendo insultado sabe que tiene a un jugador que marca la diferencia, dice que tú no sabes quién yo tengo aquí. Este jugador va a entrar y te va a olvidar. Yo tal vez no, pero va a entrar él, que va a hacer todo el trabajo. Habla lo que quieras. Nosotros tenemos eso. Tenemos a Dios de nuestro lado. Pero nos olvidamos. Y entonces cuando nos insultan, vamos nosotros a pelear. Hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas. Confiemos en el Señor. Él es el que se encarga de dar la victoria. Confiemos y esperemos en Él. Él es el que nos da consuelo. Y recordemos, cuando eso pase, estoy reconocido como alguien del equipo del Señor. El problema sería que no pase sufrimiento por el Señor. Si yo no paso sufrimiento por el Señor, posiblemente es que el otro equipo no me ve como parte del equipo del Señor. Tal vez me vean como alguien de las gradas, como alguien neutral. O peor aún, me ven como alguien de su propio equipo. Si el mundo me ve como alguien de ellos, hay un problema. Porque puede ser que en verdad sí sea de ese equipo. Y si eso pasa, es un buen momento para reflexionar y analizar de que si mi vida no está dando ese fruto, poder ir al Señor, examinarme, y si resulta que no paso la prueba, arrepentirme y confiar en Cristo. Sabiendo que cuando cambies el equipo, vas a sufrir, pero vas a tener paz. Vas a tener gozo, aún en medio del sufrimiento, y mejor aún, vas a tener una alegría completa cuando Cristo venga. Y sí sabemos que los sufrimientos vienen, son presentes, están siempre ahí, pero el punto 4 es, ¿cómo no debemos sufrir y por qué? Y Pedro da algunas razones. Sí, van a sufrir bastante, van a tener tristezas, pero hay ciertas cosas por las que ustedes no deberían sufrir. ¿Cuáles son? Pedro no hace una lista exhaustiva, menciona 4. Asesino, ladrón, malhechor, entrometido. En una sola palabra, no sufran por pecado. Y menciona algunos graves a la vista humana. Asesino, no, yo no voy a matar a nadie. El ladrón, no, yo no logro. Pero menciona otras que pueden ser menos graves a la vista humana. Malhechor puede ser simplemente alguien que hace el mal, pero no necesariamente un mal visible a los demás, simplemente un mal que uno diría sencillo. Y entrometido, ni siquiera hay un crimen por ser entrometido. Pero Pedro dice, ni siquiera sufras por eso, por meterte en los asuntos que no te incumben. No te metas por estar hablando cosas que no necesitas hablar, por preguntar cosas que no necesitas preguntar. Ni siquiera por eso sufras, porque sufrimos. A veces, no necesitaba saber eso. Y ahora tengo angustia, dolor, tristeza. Pero por eso no sufran. Evítense ese sufrimiento, porque el pecado trae sufrimiento. Todo pecado. Hermanos, créanme, todo pecado trae sufrimiento. Yo sé que ustedes deben saberlo. Porque no importa cuán pequeño parezca, es pecado, y pecado da luz a la muerte, y por ende hay sufrimiento. Nunca justifiquemos nuestro pecado. Debemos luchar contra el pecado, no ser vencidos de lo malo. No poner excusas de que no puedo hacer esto, porque la condición no está, o porque alguien no hizo esto, o porque el país no me permite. No lo justifiquemos. Luchemos contra el pecado. Y si en todo caso vamos a sufrir, que sea por obedecer a Dios y no por caer en el pecado. El sufrimiento viene, pero que sea por la causa correcta. Pero si usted hoy está sufriendo por pecado, ya el pecado lo cometió, está hoy viendo consecuencias, la esperanza está igual. Vaya a Cristo y recibe el perdón y el consuelo que solo Él puede dar. No intente resolver el problema del pecado por su cuenta. Nadie puede. Si no, Cristo no hubiese tenido que venir. Cristo vino porque no podemos resolver el problema del pecado nosotros. Entonces, si ya está sufriendo por pecado, confiéselo al Señor y reciba el perdón que solamente Él ofrece. Quinto punto, la prueba no debe avergonzarnos. Versículo 16. Si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pedro dice esto porque en una prueba, en una situación difícil, no es fácil sentirse cómodos.
nos puede avergonzar sentir eso, sentimos vergüenza. Pero el Señor en la prueba no nos avergüenza, Él nos humilla. Es decir, Él no nos busca para pisarnos y menospreciarnos, sino para hacernos más dependientes de Él. Cuando suframos por la causa de Cristo, no es ahora de que si me avergüenzo me enorgullezco, no. Porque dice, no se avergüence, pero glorifique a Dios, que es la parte contraria. Pablo sufrió, y Pablo menciona, me azotaron, me encarcelaron, me apedrearon, me hicieron. Pero él no se jacta de eso, se dice, pero el Señor me sostuvo, el Señor presente en cada uno de sus testimonios. Si usted ha sufrido por la causa de Cristo, y eso puede ser tan sencillo como, estoy en la escuela, la gente se está copiando, yo no me copio, se burlan de mí, eso es sufrir por la causa de Cristo. Estoy en la escuela y todo el mundo quiere fugarse, y yo no me fugo, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Es difícil, pero tiene que ser fiel al Señor, y eso obviamente sirve desde los niños hasta los adultos más grandes. Estoy en el trabajo y bueno, todo el mundo va a hacer un chiste de mal gusto, bueno, yo no me río y la gente se burla, pero sufro por la causa de Cristo. Estoy haciendo cualquier cosa que el Señor me pide y la gente se burla, porque hace mucho énfasis en los insultos en este capítulo. Sufro por la causa de Cristo. Pero no te avergüences. No sientas pena de decir que estás decidiendo no tener relaciones sexuales hasta que te cases. En este tiempo que ahora todo el mundo lo está haciendo. Porque ahí es donde viene la pena. No tengas pena. ¿Por qué vas a tener pena de hacer lo correcto? No, yo no voy a decir mentira, pero yo digo así. No, yo no me copio. Ahí es lo que dice Pedro. No te avergüences. Dilo con seguridad y glorifica a Dios. No, yo no voy a hacer tal cosa. El problema es que hacemos las cosas como con vergüenza. Entonces sí se siente como que fuera una religión que me lo están imponiendo. Es que el pastor no me deja. Es que mi papá no me deja. ¿No estás seguro que la Biblia lo dice? Si la Biblia lo dice, hazlo con seguridad. No, yo no voy a hacer tal cosa. Y di lo que tú quieras de mí. Y haz lo que quieras conmigo. Ah, no, que tengo que pasar al estudiante aunque no estudió y le tengo que poner sus 5. No, no se lo voy a poner. Y si me tienes que despedir, me despides. Pero no lo voy a hacer. Voy a estar firme por la causa de Cristo, sin vergüenza. Pero no podemos tener esa seguridad si no sabemos lo que el Señor dice. Si no estamos meditando en la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos confronta y nos dice, haz esto. Y mi carne me dice, pero es que no quiero, me da pena, está difícil, se van a burlar de mí, no sé cómo hacerlo, me da miedo. Y el Señor dice, yo sé, yo te fortalezco, tranquilo, yo voy contigo. Yo soy el buen pastor que te acompaña a todo lugar. El problema es que tú quieres ir haciéndolo solo. No tienes por qué ir solo, yo voy contigo. Y no solo eso, tenemos a los hermanos en la fe que nos acompañan en cada una de nuestras situaciones. Entonces están pasando alguna situación donde tienen que hacer algo y no se atreven, tienen vergüenza. Hermanos, no se avergüencen. Como bien dicen los dichos que uno escucha por ahí, vergüenza a robar. Que vergüenza, pero a veces sí sentimos vergüenza de lo bueno. Y nos cohibimos. Ay, no, yo no voy a decir tal cosa, yo no voy a hacer tal cosa. Ah, bueno, para no romper el grupo y para no que digan que soy aguafiesta, yo voy ahí pues. Sin vergüenza, hermanos. Y glorifique a Dios, porque ¿sabe cómo lo glorifica? Obedeciendo. Porque cuando usted siente alegría en obedecer a Dios, aunque se burlen de usted, usted está glorificando a Dios, porque al final esa acción no sale de su fuerza, sale de la fuerza del Señor. Entonces no se avergüence de su prueba, cuando es por el Señor. No se avergüence de su prueba. Sexto punto, ¿qué significa que Dios juzga a su casa? Versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Casa de Dios, Pastor Cristo lo predicó en 1 Timoteo, creo que lo recuerdan, somos los cristianos, todos los que hemos creído en Él, somos de su familia. Casa de Dios. Pero nos va a juzgar. Eso no suena bien, eso suena como que me da miedo. Nadie quiere ir a la corte. ¿Qué pasa en este juicio? ¿Es bueno? Sí es bueno. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz. Por la fe, si usted ha creído, usted ya es justo.
no por su obra, sino por la obra de Cristo. Entonces, si yo voy a un juicio, yo salgo justo por la obra de Cristo. No tengo temor, tengo paz, como dice Pablo. Pero dice Pedro que el juicio empieza por la casa de Dios. Entonces, ¿ese juicio para qué es? Bueno, es fuego, dice al principio, fuego de la prueba, y la palabra que se utiliza ahí es piros, en griego, de donde viene pirotecnia, fuego. Ustedes van a pasar por el fuego. En el capítulo 1 de Pedro hablan del fuego de la prueba. En el versículo 7 del capítulo 1, la prueba de ustedes, la prueba de fe de ustedes, más precioso que el oro que perece, aunque probado por fuego, se halla que resulta en alabanza, gloria y honor a la revelación de Cristo. Hay dos fuegos, dos juicios, uno de purificación y uno de condenación. El cristiano pasa por el de purificación. Quema igual, duele igual, pero su fin es la purificación, nuestra santificación. Su fin es bueno. Eso al final sale probado y hay gozo y placer, hay alabanza al Creador que lo hizo. En el otro también hay alabanza, pero en la condenación, en la destrucción, en el tormento. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego para el cristiano es doloroso, pero es bueno. Para el inconverso, por eso Pedro dice, ¿qué será de aquel? La palabra dice, ¿qué será de aquel? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué será? Bueno, será la destrucción. Entonces nosotros nos gozamos en el juicio, pero el juicio empieza por nosotros. Por eso que las pruebas siguen. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos seguir siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Y el fuego de la prueba lo que hace es revelar impurezas. Hay que sacar esto de aquí. Y aunque puede que no sufra por pecado, la prueba va a revelar pecado. Va a revelar cosas que estaban en usted que usted no sabía que tenía que quitar. Y al final eso es bueno. Porque el Señor comienza a ver, pero yo no sabía que tenía esto. Bueno, yo sí. En este momento de que lo quites. Ok. Y viene otra prueba. Y el Señor comienza a quemarnos ahí, poquito, a moldearnos y sale la impureza. Y arrancarla duele, la temperatura tiene que subir más. Duele, Señor. No te preocupes, que es para tu bien. No te voy a quemar. No se van a quemar. Él nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros. Sus verdades, lo que Cristo es, no cambia. Él nos ama y tiene cuidado de nosotros y por tanto podemos saber que el fuego de la prueba para nosotros, que el juicio es bueno. No tengo temor al juicio porque el juicio para mí es purificación. El juicio para el inconverso es condenación. ¿De qué lado está usted hoy? Si se enfrenta al juicio de Dios. ¿Está en la seguridad de que su juicio es para purificación? Si no, todavía está a tiempo para que se arrepienta y le pida perdón al Señor por sus pecados y confíe en Él únicamente, no en su justicia, no en su fuerza, solo en Él hay salvación. Y finalmente en el versículo 19 dice: los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Qué más hacemos en la prueba? Dice, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, en este caso, hace alusión a los que sufren por obediencia. Todo el mundo sufre conforme a la voluntad de Dios porque no hay nada que salga de su voluntad. Pero aquí lo que Pedro dice es, el que sufre conforme a la obediencia, encomiende sus almas al fiel Creador. Y luego en esta versión no ponen haciendo el bien. A veces lo ponen antes en otras versiones. Yo creo que hay una razón por la que esto lo tiene y otras más al final. Cuando usted sufre, usted va al Señor. Y usted encomienda su alma al Señor. El único que tiene cuidado de usted, el que puede tener el mejor cuidado es el Señor. Vaya a Él. Está sufriendo, vaya a Cristo. Ahí hay consuelo. Sí, tenemos apoyo de otra gente, pero vaya a Cristo primordialmente. No cualquier persona, dice al fiel Creador. Y la palabra fiel hace alusión al que cumple siempre, al que nunca falla. Pero no el que nunca falla mis expectativas, al que nunca falla su palabra. Tengamos cuidado con eso. Porque a veces pensamos, si nunca falla, tienes que cumplir esto. No, si no lo prometió, no lo va a hacer.
Él va a cumplir lo que Él prometió. Vayamos a Él. Él es fiel, no miente, Él cumple su palabra. Y al final dice, haciendo el bien. Estás sufriendo, ve al Señor, haz el bien. Ejemplo supremo es Cristo. Estaba sufriendo en la cruz, encomendó su alma al fiel Creador, pero aún en el sufrimiento siguió haciendo el bien. Y dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Y estaba sufriendo, peor de lo que nos podemos imaginar, peor que una película lo pueda representar, va mucho más allá. Su rostro, dice, no parecía de gente. La corona de espinas, los latigazos, los clavos, la humillación, desnudo. Y aún en medio del sufrimiento, Él dio el ejemplo. Encomendó su alma al fiel Creador y siguió haciendo el bien. Usted y yo no podemos hacer eso en nuestra fuerza. Necesitamos al Señor, que ya lo hizo, para poder, en medio del sufrimiento, seguir haciendo el bien. Porque la esperanza y la expectativa de Dios no es que en medio de la prueba, yo digo, bueno, aquí en este momento no hago el bien. No, yo sigo haciendo el bien en medio de mi prueba. Yo sigo animando a otros, orando por otros. Porque cuando nos enfocamos solo en nosotros, sale el egoísmo. Es que yo no tengo tiempo para ayudar a alguien más y yo mismo estoy pasando por esto. Y si todo el mundo piensa así, entonces todo el mundo termina sufriendo solo. O peor aún, sufriendo por otras personas que estaban pasando allá. Yo no ayudo a esa persona porque yo también necesito ayuda. Sí, por eso primero, encomiende su alma al fiel Creador. Descanse en Él. Reciba la fuerza de Él. Y una vez reciba esa fuerza, haga el bien. Siga sirviendo a los demás. Siga sirviendo al Señor. No deje de hacerlo. El Señor no dejó de hacerlo nunca. No tenemos por qué nosotros dejar de hacerlo. Sigamos haciendo el bien siempre. Para terminar, me quisiera dirigir a dos grupos de personas. Primero a los creyentes. Pedro busca animarlos. Yo quisiera que pudiese animarlos también a través de la palabra. Yo sé que todos estamos en este momento o estaremos sufriendo. La vida para mí es eso, ¿no? Estamos entrando en una prueba, saliendo de la prueba, próximo a entrar a otra. Y yo no puedo decirle qué tanto usted está sufriendo, no, si su dolor es pequeño, si para usted es grande, eso se tiene que respetar. Pero hay dolor, hay dolor. Hay una serie que yo veía de niño que se llamaba Growing Pains, cómo duele crecer aquí en Panamá. A los que tengan mi edad o más, pueden que la recuerden. Y cómo duele crecer, cómo duele nacer. Hay dolor en el parto, hay dolor en el crecimiento, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la muerte. Hay dolor, siempre. Duele la separación, duele la enfermedad, hay problemas matrimoniales, hay problemas con otras personas, hay problemas de salud, hay problemas legales, hay problemas en el trabajo, hay problemas en la política, problemas en el país, hay guerras, hay hambre, hay muchos. Y no solo el hay de H, hay de sin H también. Produce ese hay. Ay, duele. Hay dolor, hay dolor, hay dolor. Y no lo quiero, no quiero más. Y Señor, no más. Quítame esto. Ya no puedo. Y muchas veces venimos al Señor y en vez de agradecerlo o estar ahí, decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Hasta cuándo? La tienes conmigo. No salgo de una y caigo en otra. Hermanos, Job llegó inclusive a maldecir el día de su nacimiento. Jeremías lo hizo también. Maldigo el día en que nací. ¿Ya para qué? ¿Para qué vine a este mundo? Si nada más estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo. Dios no debe existir. ¿Para qué vengo a la iglesia si ahora que llegué lo que tengo es peor problema? Una cosa le puedo decir, hermanos. Cuando estemos buscando al Señor constantemente, vamos a poder tener ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz pasa si usted primero va delante de Él y le presenta sus peticiones. Filipenses Pablo lo dice. Vayan a Él y después que hacen eso, reciben la paz. Jesús lo dijo. Vengan a mí y yo los haré descansar. Pero así que si no está descansando, es porque no está yendo al Señor.
No importa el tamaño del problema ni la frecuencia. Vaya al Señor, Él cumple su promesa. Y así como prometió que iba a haber problema, también prometió paz al que va a Él. Las pruebas son razón de gozo para el cristiano porque nos ayuda a conocerlo más, a acercarnos más a Él. Nos permite arrepentirnos más y reconocer más nuestro pecado. Entonces, veamos esa prueba como la sábila, que no huele bien, que puede no saber bien, pero que tiene un efecto bueno en nosotros. Y ahí, solo ahí, puedo decir como Santiago, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque saben que esa prueba que está aquí, algo va a sacar de mí. Y ya no le preguntemos más a Dios por qué, no, ya no pasemos eso. Ya lo dijo, no le pregunte por qué. Señor, ayúdame, fortaléceme, permíteme hacer el bien aún en medio de esto. Y usted va a ver la diferencia, la actitud en medio de nosotros en la prueba. Ya Él prometió que iban a venir, no le pregunte por qué, si ya lo dije, vienen siempre, pero vengan a mí, que yo los haré descansar. Y si no son creyentes, si no han creído en Él, entonces este es el momento para dejar de sufrir por pecado y comenzar a sufrir por la causa de Cristo con esperanza. El cristiano sufre con esperanza y por eso puede tener testimonio a la gente, porque en medio de la situación puede tener gozo y la gente le pregunta, ¿por qué sufres así? ¿Cómo tienes alegría si te está pasando esto y lo otro? Yo no podría en medio de esto. Y es como que confío en el Señor. Y si tú no conoces ese gozo, entonces hoy es el día para que lo conozcas y vayas al único que lo puede dar, que es Cristo. Y la esperanza es que al final Él va a borrar todo tu llanto y dolor. Y se va para siempre. Si creíste en Él hoy. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ven a Cristo hoy, no lo pienses más. Ponte del lado del equipo ganador. Ganamos con el Padre, ganamos con Cristo, ganamos con el Espíritu Santo. Y hermanos, si usted ya está en el equipo ganador, sea consciente de que usted está en el equipo ganador y pueda ir al Señor para que le cambie su semblante y sea consciente de esa verdad. No tengo por qué estar triste si estoy del lado correcto. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te ruego que nos ayudes a poder recordar esto y ser animados siempre. Las pruebas sin duda alguna son dolorosas y no nos gustan porque nos hacen llorar y sufrir el dolor. Pero Padre, ayúdanos a recordar el propósito de ellas. No es para nuestra destrucción, no es porque eres un Dios sádico, es porque eres un Dios de amor y quieres santificarnos y quieres purificarnos. Que esa verdad siempre esté presente para dejar de preguntarte por qué y comenzar a alabarte en medio de la situación, cualquiera sea. Y recordar que Cristo es suficiente y más nada. Padre, si alguien hoy no ha creído, te ruego que le permitas que abra su corazón y que esa persona pueda arrepentirse y confiar en ti. Que pueda experimentar esa paz y ese gozo que solo se encuentra en ti y en nadie más. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos alienta, nos confronta y nos consuela siempre. Amén.